Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua. Doctor Castro, es muy importante conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo en Quimsacocha, proyecto minero Loma Larga, rebautizado por el gobierno de Rafael Correa, y así se lo sigue manejando por parte de ARCOM y los ministerios correspondientes que tienen que ver con este tema en el marco del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Una serie de visitas por parte de activistas, ciudadanos, particularmente de la zona de Girón, Tarqui, Victoria del Portete, se hicieron en el fin de semana y señalan que se están haciendo trabajos no autorizados. Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Mire, todas las informaciones que se disponen llevan a la conclusión de que efectivamente se está dando una ocupación de los páramos de Quimsacocha por parte de la empresa Dundee Precious Metals. Una ocupación que contradice la prohibición establecida por la voluntad soberana del pueblo de Cuenca en relación a que no se pueda realizar explotación de minería metálica a gran escala justamente en esas zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui y Anuncay. De manera que este es un acto de carácter arbitrario, abusivo, prepotente, que va en contra de esa voluntad manifiesta de toda la ciudad, que no es actual, sino que a través de diferentes expresiones de sus autoridades legítimas, de la sociedad civil, las instituciones de todo tipo, públicas y privadas, pronunciamientos de asambleas ciudadanas, han venido señalando su oposición para que se realice actividades mineras en los páramos, humedales, en estas zonas de recarga hídrica de los principales ríos de Cuenca. Estamos ante esa situación, no es que se trate de una mera exploración avanzada o cosa por el estilo, es el comienzo, Gustavo, es el comienzo de lo que se pretende, realizar explotación minera en Loma Larga, afectando claramente a la calidad y cantidad de agua que requerimos en el Cantón Cuenca para las diferentes actividades agropecuarias, acuícolas. Permítame, doctor Castro, dar también la bienvenida al señor Lizardo Shagui, el expresidente del Sistema Comunitario de Agua Tarqui Victoria del Portete, una de las organizaciones ciudadanas que realizaron visitas de campo luego de las alarmas que se dieron al finalizar la semana pasada. Estas visitas lo hicieron durante el fin de semana. Señor Shagui, muy buenos días. Señor Shagui, a ver si nos escucha. Aparentemente está con el micrófono desactivado. Le agradeceríamos activarlo. Bien, hasta tener la señal funcionando con el señor Lizardo Shagui. A ver si estamos. Señor Shagui, ¿nos escucha? Bien. No tenemos lamentablemente esta señal, vamos a tratar de estabilizarla en los próximos minutos. Doctor Castro, le preguntaba a usted concretamente qué es lo que se conoce. Ayer tuvimos ya una entrevista con otro de los dirigentes de Victoria del Portete, nos ha dado cuenta de una destrucción significativa que se ha dado allí en el páramo. Usted que está en contacto con estas diferentes agrupaciones ciudadanas, medioambientales, como miembro del Cabildo por el Agua, ¿cuáles son en concreto los informes que se tienen? Bueno, los informes que se tienen es que ha ingresado cantidad de trabajadores, maquinaria pesada al lugar. Y usted conoce, Gustavo, que en una zona tan sensible como es el páramo, cualquier actividad que se realice empieza a destrozar lo que significa la flora del lugar, empieza a afectar esas condiciones naturales. Yo siempre he hecho la reflexión de que una actividad minera en los páramos implica una serie de ramales, accesos, construcciones, de manera que estamos en el comienzo de lo que es la pretensión
de la explotación minera en Quimsacocha. Esa es la realidad, es una ocupación material que tiene que recibir una respuesta urgente, una reacción de todas las autoridades y de la sociedad civil cuencana. Doctor Castro, muy buenos días. ¿Cómo debemos interpretar los ciudadanos, las ciudadanas, este silencio, podríamos llamarlo así, por parte de las autoridades competentes? No hemos escuchado ningún pronunciamiento oficial sobre lo que está ocurriendo en este momento, ni del Ministerio del Ambiente, lo que en su momento fue la Senagua, pero tampoco de las entidades e instituciones locales, entre ellas el municipio de Cuenca, el Consejo Cantonal, la empresa municipal Etapa. Bueno, se han planteado una serie de iniciativas urgentes. Entre las primeras constan aquellas de solicitar al señor alcalde de la ciudad que ordene a la Dirección de Control Municipal que haga una visita in situ al lugar de los hechos con el fin de que se levante la información oficial y que se pida en concreto a la empresa que está ocupando el páramo la licencia o el permiso respectivo del uso del suelo. Doctor Castro, con las debidas disculpas por la falta de una adecuada coordinación, pero realmente entendemos desde los sectores rurales es un tanto más difícil la comunicación. Me parece que estamos ya con el señor Lizardo Shagui, presidente del Sistema Comunitario de Agua Tarqui Victoria del Portete. Señor Shagui, si nos confirma su presencia, por favor. Buenos días, arquitecto. Sí, le escucho. A las órdenes. Muy buenos días. Quisiera, señor Shagui, en caso de que esté con cámara, que la active también para poder escucharle y verle. Pero en lo más importante, coméntenos cuál es el producto de las observaciones que hicieron miembros del Sistema Comunitario de Agua durante el fin de semana en la zona de Quimsacocha. Arquitecto Cardoso, buenos días, doctor Castro, buenos días a todos los amigos que escuchan esta prestigiosa emisora. Mire, nosotros tuvimos una alerta ya hace unos 8 días atrás, exactamente sí, 8 días, que había subido un camión hacia la parte del Quimsacocha. O sea, es una nueva compañía que compra las acciones a IBM Metales, es una compañía canadiense, que está bastante cuestionada, arquitecto. Si usted entra al internet puede ver que esa compañía es expulsada de algunos lugares que quisieron explotar oro en el mundo, metales en el mundo. Nosotros el día viernes, conjuntamente con los dirigentes comunitarios, acudimos al sector y realmente nos preocupó porque primeramente un sonido pues inagotable. Luego usted ya no ve las aves que existen ahí, los animales que existían ahí. Y 3 máquinas trabajando y una gran cantidad de personas también trabajando. Y como siempre he puesto candados, puesto llaves que no pueden pasar absolutamente el pueblo, la gente. Si los comuneros somos los que protegemos las vertientes de agua, los pajonales, nos tenemos escrituras de 1798. Entonces, es prácticamente claro lo que ellos quieren evadir. Y yo digo, arquitecto, sinceramente, con el aval del gobierno ecuatoriano. No, o sea, no hay por dónde irse, porque nosotros hemos hecho todo. Incluso ahí hicimos ya una acción de protección. Usted ha visto en redes sociales que lo hicimos. Algunos sectores comunitarios, tanto de riego como de consumo humano. Pero ya hemos agotado todo. Hemos agotado todo y realmente el gobierno no da pie atrás. Yo sé que el alcalde a lo mejor quiere apoyar, quiere ayudar. Él siempre ha dicho que hay que respetar la consulta que se ha dado en Cuenca, en Girón, etcétera, etcétera, pero no ha avanzado más, solamente son declaraciones que quedan en el papel. Yo pienso que hay que tomar reacciones porque va a ser, arquitecto, va a ser perjudicado las aguas del río Irquis, del río Portete que forman el Tarqui, del Chorro del Girón, el río Rircay, el río Bermejos que luego forma el Yanuncay. Entonces, realmente de qué estamos hablando, y destrozada la naturaleza, el pajonal, pues, destrozada. Servicios higiénicos totalmente desasiados, arquitecto, que la gente utiliza ahí. Entonces, sí es preocupante. Y realmente, si es que no, el gobierno no toma en cuenta esto, va a haber reacción del pueblo, arquitecto. Va a haber reacción del pueblo y va a ser difícil, nosotros como dirigentes, a la gente tranquilizarles, porque esto ya es el colmo, ya nos llega al colmo, que estemos nosotros con este peligro. Yo acabo de dar una disposición que se haga análisis urgente del agua,
hemos cogido muestras desde arriba, desde el Quimsacocha, luego abajo en Durazno y acá donde nosotros captamos el agua para el sistema comunitario, y vamos a ver si es que el día de mañana o pasado nos dan los resultados, a ver qué pasa con estos análisis que hemos mandado a hacer, arquitecto. Señor Chagui, muy buenos días. Sería importante que usted pueda describirnos a quienes le estamos escuchando y le estamos viendo qué es lo que se ha podido observar. Lo que preocupa definitivamente es que esto puede entenderse, esta entrada de maquinaria y de nuevo personal podría entenderse como el inicio ya de la explotación minera en este sector. Sería importante que usted pueda describirnos qué es lo que han podido observar y si efectivamente estas preocupaciones tienen relación con un avance en el proceso que tendría a su cargo esta empresa internacional. Mire, yo tengo que decir lo siguiente. Primeramente, yo recuerdo cuando todavía era casi adolescente, ya acudí al Quimsacocha cuando vieron ya las primeras sospechas que estaba sentada una compañía minera. Allá simplemente nosotros caminamos horas y horas para llegar a ese lugar. Luego comenzaron a ensanchar la vía, por más que nosotros habíamos luchado, habíamos resistido. Ahora es una vía sumamente grande, amplia, ancha para que puedan entrar los carros para allá. Y yo no creo todavía que a lo mejor existe eso también, entre paréntesis, porque no nos han dado a nosotros los resultados, no nos han dado a nosotros los permisos respectivos. No creo, quisiera no creer que todavía comience la explotación. Yo pienso que es una explotación avanzada, pero está como maquinaria nueva que está instalada este momento en ese sector. Como dije anteriormente, el pajonal destrozado. Los riachuelos, yo los veo contaminados porque incluso nosotros enviamos unas fotos que donde se ve combustible, no sé si es aceite, si es grasa o algún otro líquido, ¿no? Y excavaciones por todo lado, grandes tanques utilizados, no sé para qué, dicen para el lodo, dicen para pruebas de agua, y utilizando bastantísima agua. Y mandando a los riachuelos que forman el río Portete y el río Iriques, que luego se forma el río Tarque. Entonces, eso se ve pues de distancia, y un sonido, como le dije, constante el sonido, esas maquinarias. Nosotros cuando llegamos allá, no somos pocas personas, nosotros somos gente pacífica, pero somos pocas personas, enseguida apagaron las maquinarias. Ellos parece que se asustaron, se fueron a ubicarse en un lugar alto, en la loma, y solamente ellos estaban atentos a nosotros qué actividades hacíamos, y luego de una media hora, un poco más, la policía ya nos encontró en el camino. Como siempre, la policía presta para ello, presto para reprimir al pueblo, y realmente es preocupante. Y ojalá con esta acción que realizamos ayer se tomen medidas sumamente urgentes porque las aguas van a ser perjudicadas. Y los riachuelos han mermado, definitivamente han mermado. Nosotros hace unos 2-3 años sembramos un poco de acacias nativas en el sector, perdón, no acacias sino quinoas. Sí se han agarrado esas en las quebradas, pero realmente con la destrucción que esta gente realiza. Si solamente caminar en los colchones de agua, y hay una destrucción, no digamos con esa maquinaria que existe en el sector, compañera periodista. Bien. Doctor Castro, si podríamos ubicar un poco desde el punto de vista legal, campo en el cual usted es un experto, ¿cómo se encontraría la situación? ¿Hay temas aún por dirimir que se deriven de la consulta popular de Cuenca, con el peso que tiene una consulta de este tipo, así como la decisión de la Corte Constitucional de septiembre del 2020, que aprobó el pedido de consulta justamente respecto a la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en 5 zonas de recarga hídrica ubicadas en el Cantón Cuenca? Se entiende que esta zona de Quimsacocha es justamente parte de estas zonas de recarga hídrica, en este caso de los ríos Tarqui y Llanuncay. No hay nada que dirimir ya, Gustavo. La consulta se llevó a cabo, se han publicado los resultados, se han delimitado las zonas de recarga hídrica. Existe una clara resolución de la Corte Constitucional, una clarísima manifestación de la voluntad del pueblo cuencano. Estamos en un momento político y efectivamente el presidente de la República, las autoridades locales, las entidades locales, la sociedad civil, llega a un momento de disyuntiva en donde efectivamente tienen que tomar posición en torno a la defensa de los intereses de Cuenca y de sus habitantes, sus familias, para tener la agua en calidad y cantidad suficiente, o estar con la defensa de los intereses de esa transnacional minera. Es la disyuntiva que queda.
Por eso es que le decía a Gustavo, lo urgente, lo inmediato es que el alcalde de la ciudad ordene a la Dirección de Control para que realice una inspección y levante un informe oficial, pida la licencia del uso del suelo y, de no existir, proceder a la clausura de todas las actividades y de todas las instalaciones y de toda la maquinaria. ¿Y qué pasa con las entidades de control en esta área, doctor Castro? Arcom, Ministerio del Ambiente, ¿por qué no actúan? Permítame, Gustavo, terminar la idea. Lo primero que cabe es que actúe el municipio de Cuenca. No nos equivoquemos, Gustavo. Hay una competencia exclusiva del GAD municipal del Cantón Cuenca sobre el uso, el control y la gestión del suelo, y tienen que colocar los sellos de clausura en caso que la empresa no tenga esa licencia o permiso para el uso del suelo. Eso es lo que corresponde, en primer lugar, Gustavo, instaurar el proceso administrativo para que, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, que es un proceso sumario, se concluya con el desalojo de la empresa. Eso es una competencia del GAD. Respecto de lo otro, nosotros conocemos cuál es la actitud de los ministerios respectivos que están involucrados y del gobierno nacional. Estamos ante una situación de carácter política, en donde únicamente, Gustavo, la conformación de un gran frente cívico que involucre a las autoridades electas, a las instituciones, a la academia, a la prensa, a los gremios de la producción, a las organizaciones populares, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de profesionales, en definitiva, a todo lo más representativo de la sociedad, a las organizaciones comunitarias de agua, las juntas de regantes, las organizaciones campesinas, indígenas, las organizaciones barriales, todos en un frente cívico único por la defensa del agua de Cuenca, es lo que permitirá, Gustavo, aunar esfuerzos, porque el momento es un momento político. Es también todas las acciones jurídicas y legales que se puedan plantear, pero es el momento de la unidad y concurrencia para conformar este gran frente. Esa es la tesis que sostiene el Cabildo del Agua, que todas las acciones concentremos a través de este gran frente para tener efectividad, para estar unidos, para no estar dispersos. Aquí no cabe, Gustavo, el protagonismo político de ninguna naturaleza. Aquí lo que cabe es enfrentar en unidad de condiciones. Eso tenemos que estar absolutamente claros, Gustavo. El asunto es que hay un dictamen de la Corte y hay una consulta y manifestaciones de la voluntad de este pueblo desde hace años que tenemos que hacerlo respetar. Yo pregunto, ¿ese es un tema estrictamente jurídico formal o es un tema que las acciones de Cuenca puedan llevar a tal nivel de presión que obligue al gobierno nacional, a los militares y a los ministerios respectivos a hacer que esa empresa se retire de los páramos de Quimsacocha, Gustavo? Doctor Castro, tengo que preguntarle nuevamente este tema, porque es el principal argumento de la Cámara de la Minería, apoyado también aquí en Cuenca, lamentablemente, por la Cámara de Industrias, en el sentido de que, primero, el gobierno nacional y sus organizaciones, los ministerios respectivos del ambiente, de energía y minas, son los que tienen las atribuciones, las competencias para decidir sobre estos temas. Y por otra parte, el argumento en el sentido de que la consulta popular, de acuerdo con la interpretación de la decisión de la Corte Constitucional, no puede detener los proyectos mineros que se encontraban ya en marcha. ¿Qué peso, qué asidero puede tener estos argumentos esgrimidos, reitero, por las cámaras? Respecto del primer argumento, Gustavo, de acuerdo a la Constitución de la República, y de reiterar una vez más, es el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Cuenca quien tiene la competencia exclusiva sobre el uso, control y la gestión del suelo. Número uno. Número dos, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el orden jerárquico de la aplicación de las normas, cuando hay normas superiores e inferiores, y hay normas que tienen que ver con las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, primarán esas normas. De tal manera que lo que estamos hablando es nosotros del imperio de la Constitución. Tercer lugar, vivimos en un estado de carácter descentralizado. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen que velar justamente por el correcto uso, gestión y control del suelo.
sino de qué gobiernos autónomos descentralizados estamos hablando. En cuarto lugar, nosotros tenemos una consulta popular y respecto a estos otros argumentos que se han planteado. Efectivamente, yo no contradigo que rija para lo venidero, así es. Nosotros siempre hemos dicho que ya el Código Civil dispone que la ley se rige para lo venidero. Nosotros no estamos contradiciéndonos y por eso mismo hemos señalado y pusimos en la pregunta que se prohíba la actividad minera de explotación. ¿Por qué, Gustavo? Porque la propia ley de minería reconoce las diferentes fases de la actividad minera, comenzando por la exploración, explotación, luego por el tema luego de la exploración, la explotación, luego actividades de beneficio, de fundición, beneficio, transportación, comercialización, etcétera. Son fases de la actividad minera. Quien inicia una fase de exploración tiene una expectativa de llegar a explorar, Gustavo. El propio gobierno nacional, entiendas esto, Gustavo, y voy a ser claro, el propio gobierno nacional, cuando defendió la Ley de Desarrollo Económico y Estabilidad Fiscal, entre los otros argumentos decía que hay que distinguir entre los derechos adquiridos y las expectativas. Y yo estoy de acuerdo en eso, sí pues, pero seamos entonces consecuentes, y se citaba la disposición de la Corte Constitucional constante en la sentencia 184-14, en donde efectivamente la Corte Constitucional hace una distinción entre lo que es derecho adquirido y mera expectativa. Cuando usted tiene un derecho minero relacionado con la etapa de la exploración o exploración avanzada, tiene una expectativa de avanzar a la otra fase de explotación, Gustavo. Es una mera expectativa, no es un derecho ya realizado. Entonces, siendo consecuentes y distinguiendo lo que es el derecho adquirido, consolidado, que ya no admite ninguna contradicción frente a lo que es una mera expectativa, nosotros justamente planteamos la consulta en ese sentido referente a la fase de explotación y no se ha llegado a esa situación. Por lo tanto, lo que cabe es la aplicación de esa voluntad soberana. Pero aún más, Gustavo, permítame ser absolutamente franco y directo. Más allá inclusive de esta consideración jurídica, tengamos presente, Gustavo, que hay una manifestación de la voluntad de la ciudadanía, no expresada hoy ni el 7 de febrero nomás, sino ya hace 20 años, donde el pueblo de Cuenca ha venido rechazando la posibilidad de la actividad minera en sus páramos, por favor. Y aquí doctor Castro, quisiera preguntarle también, el tiempo se nos va agotando, quisiera preguntarle también qué efectos estarían teniendo, cómo estaría influyendo el decreto 151, que entre otras cosas ordenó la apertura del catastro minero a partir del mes de enero de este año y contiene también una excitativa a todas las entidades del Estado dependientes del Ejecutivo a facilitar los trámites para concesiones, exploración y explotación minera. Es el efecto político, pues, Gustavo, de avanzar en los hechos, la política de los hechos consumados. Por eso no podemos interpretar de que lo que está haciendo ahí Dundee, Precious Metals, es solamente tema de exploración avanzada. No, Gustavo, es una ocupación material. Se inició la pretensión de la explotación minera en Quimsacocha. Los efectos de esos decretos del gobierno es acelerar, son decisiones irrespetuosas del ordenamiento jurídico, acelerando procesos de trámites, pero sobre todo en un efecto político. El gobierno está efectivamente detrás de esta situación. Y entonces, aquí tenemos que preguntarnos los habitantes de Cuenca, ¿qué pesa más para el gobierno? ¿La defensa de los intereses patrimoniales de la transnacional minera o pesa los intereses de una ciudad? Y preguntarle a la ciudad si nosotros vamos a dejarnos pisotear en nuestra dignidad. Nosotros, Gustavo, digámoslo de una vez, nos unimos con otros departamentos para constituir la República del Ecuador, no para sustituir el vasallaje colonial por otro vasallaje centralista, Gustavo, del que estamos quejándonos todos los días de lo que nos hacen y cómo nos marginan, por Dios. Entonces, doctor Castro, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado.
y quisiéramos dar paso al señor Shaggy también para concluir con su intervención. Le dejamos, si es tan amable, 30 segundos más a usted y escuchamos al señor Shaggy para cerrar este diálogo. Bueno, llamar simplemente a que seamos consecuentes con todas las declaraciones, que conformemos un gran frente cívico ciudadano para poder tener efectividad de los derechos, que permanezcamos unidos, que combinemos todas las acciones, que seamos solidarios y que hagamos las cosas en perfecto acuerdo, y que el alcalde y los concejales a la cabeza y etapa asuman el plantear esta situación que involucra a todas las familias cuencanas. Bien, muchísimas gracias. Vamos con el señor Shaggy, quien es miembro de la Junta de Agua de Victoria del Portete de Tarqui. Señor Shaggy, ¿cuál es la posición de ustedes? Felicitando ante todo que han tomado la acción más correcta, que es de tratar de dilucidar esto a través de acciones de la justicia y con los debidos argumentos. Pero, ¿cuál es la posición de los habitantes de la zona, sabiendo que el proyecto minero está asentado justamente en la parroquia Victoria del Portete? Sí, arquitecto, es bastante preocupante porque, primeramente, la compañía, como siempre, estas compañías, como siempre, dando regalías baratas, que siempre he dicho yo, por ahí comprando conciencias, recibiendo pequeñeces, recibiendo una panadería, unos pollitos, unos animales, por ahí una cancha múltiple. Y realmente es preocupante, por ejemplo, nosotros veíamos también que la dirigente del San Gerardo, la señora presidenta de la Junta Parroquial, condecorando. Entonces, preocupa, pero también en San Gerardo hay los sistemas de riego que no están de acuerdo con nuestras posiciones. O sea, nos preocupa que a la gente lo dividen, pero tenemos la gran cantidad de personas que están conscientes y eso no podemos ver. Zonas ganaderas, zonas agrícolas, gente trabajadora, gente de paz, y a gente que también quieren dividir, pero nosotros como dirigentes hemos manifestado pues nuestra lucha, resistir, y realmente si es que el gobierno sigue con estas pretensiones, yo pienso que está jugando con fuego, arquitecto, está jugando con fuego. Las comunidades no van a dar pie atrás. Como dice el doctor Castro, pues el municipio tiene que ya tomar acciones. Entiendo que también que tiene que tomar acciones del municipio de Girón, porque están en los límites, porque si es que vamos en cuanto a la extensión que puede haber, la contaminación y la afección al medio ambiente, también entra en el municipio de San Fernando, de Girón, de Cuenca. Entonces yo pienso los GAT parroquiales de Victoria del Portete, de Tarqui, de Baños. Entonces yo pienso que ese es el momento de unidad, como dice el doctor Castro, hay que unirnos, pero nosotros siempre hemos estado, ustedes saben muy bien, arquitecto, nuestras luchas de años atrás, y ahí, como dije anteriormente, hicimos esa acción de protección a la cabeza de nuestro gran dirigente, el compañero Yacu Pérez, que él nos está prestando los servicios como siempre lo ha hecho, gratis, él es una persona... Muchísimas gracias, señor Shaggy, el tiempo se nos ha agotado, le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros esta experiencia, la posición de los pobladores de la zona Tarqui Victoria del Portete y al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua.